Saludos a todos nuestros amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos una vez más a otro episodio de Punto por Punto, un espacio donde dialogamos sobre las noticias del momento. Continuamos con la cobertura sobre las distintas propuestas de los aspirantes a la gobernación y en esta ocasión le damos la bienvenida al actual alcalde de San Sebastián y candidato a la gobernación por el proyecto Dignidad, Javier Jiménez. ¿Cómo está? Saludos y gracias por la invitación. Muy bien todo. Bien, gracias por acompañarnos. Bueno, definitivamente conocemos que el Proyecto Dignidad es un partido que se origina en las comunidades de fe. Recientemente hemos visto la conversión del gobernador Pedro Pierluisi por un lado y por el otro el Movimiento Victoria Ciudadana planteando que no son un partido ateo, pero que creen en un Estado laico. ¿Se ha convertido la fe en una ficha política para Puerto Rico? Lo han tratado de alar hacia una ficha política, pero el Partido Proyecto de Dignidad no es un partido religioso, es un partido que tiene su fundamento en valores, principios, la ideología de un gobierno conservador, y un gobierno conservador es un gobierno que incida lo mínimo posible en la vida de cada ciudadano y que ese gobierno sea un ente facilitador más que un ente participante en la vida de cada ciudadano. Así que quizás lo han catalogado así, nosotros pues sí tenemos una serie de principios, valores que atesoramos, como el derecho a la vida, como el derecho a las libertades del ser humano a escoger su plan de vida, como el derecho que tiene ese ser humano también de escoger su tratamiento para su cuerpo, en el caso aquel famoso de los decretos del gobernador, aquellos decretos dictatoriales donde segregó la población, pues nosotros estamos en contra totalmente de eso, creemos en esa libertad que debe tener ese ser humano de escoger, pues, cuál es su derecho, su forma de ser feliz, qué tratamiento quiere para su cuerpo. Pero lo han tratado de encajonar solamente en aspectos religiosos cuando no es así. No es así, hay unos aspectos económicos, de libertad económica, hay unos aspectos de gobernanza, hay unos aspectos, pues sí, de fundamentos y principios que para nosotros son fundamentales en la convivencia de nuestra sociedad. Bien. ¿Cómo va el proceso organizacional de movilización política de Proyecto Dignidad de cara a las elecciones? Mira, Proyecto Dignidad, como tú bien hiciste la introducción, un partido de reciente creación, se creó en el 2019. Para esas elecciones tuvo menos de 30 candidatos a diferentes puestos electivos. Y subsiguientemente, pues desde octubre en adelante comenzamos nosotros a reorganizar el partido, a buscar diferentes tipos de personas que quisieran aspirar a diferentes candidaturas. Pues hemos podido conseguir alrededor de 46 candidatos a alcalde, 28 candidatos a representantes, 15 candidatos al Senado, una candidata a comisionada residente, ¿verdad? Y este servidor candidato a la gobernación. Y luego de que conseguimos y formalizamos esto de acuerdo a las leyes y reglamentos de la Comisión Estatal de Elecciones, pues entonces empezamos a fortalecer y a crear estructuras, que es lo que hemos estado haciendo durante estos meses, que son fundamentales para cualquier proceso político. Tú tienes que tener unas estructuras. Nosotros, muy contrario a los partidos tradicionales que ya llevan tantos y tantos años, porque ya tienen una estructura sólida, nosotros la hemos fortaleciendo y la hemos estado creando durante estos meses. ¿Están haciendo campaña en las iglesias? En todos sitios, en todos sitios. Nosotros estamos mayormente en las comunidades. Si nos invitan a una iglesia, pues cómo no, vamos porque las iglesias son parte de nuestras comunidades, ¿verdad? Igual que diferentes asociaciones, igual que diferentes agrupaciones. Por ejemplo, recientemente hemos recibido invitaciones de gremios, de uniones, para que le expresemos pues, cuáles son nuestras visiones referentes a las relaciones obrero-patronales. Igualmente vamos a estar participando en diferentes foros. Por ejemplo, este viernes tenemos un foro de salud que también vamos a estar participando. Así que estamos yendo pues a todas las comunidades, a todas las organizaciones que nos inviten. Recientemente salió a relucir que hay un movimiento de write-in para Adanora Enríquez. Incluso están pidiendo sobre 500.000 votos a favor de la licenciada. ¿Alguna reacción? Bueno, eso no es nada nuevo. Cuando la licenciada se desafilió del Partido Proyecto Dignidad, que eso fue a finales de diciembre, ella había expresado que iba a buscar una candidatura independiente. No pudo conseguir los endosos necesarios para esa candidatura. Pues comenzaron entonces a llevar el mensaje de que querían que corriera como Raín, así que no es nada nuevo.
Y es parte del derecho democrático que tiene cualquier ciudadano, ¿verdad? Si ella desea hacerlo, pues está en todo su derecho y nadie la puede criticar por eso. ¿Usted realmente considera que ella podría lograr conseguir los medio millón de votos teniendo en cuenta que no está en la papeleta? Bueno, yo te diría que estaba oyendo ahorita las noticias y eh, suceden cosas extrañas, ¿verdad? Pero eso, ninguna persona que tenga dos dedos de frente cree que pueden conseguir por ahí 500.000 votos. Eso es imposible. Bien, usted anunció también una propuesta sobre el tema de la deuda a la energía eléctrica. ¿Cuándo lo veremos presentando más propuestas? Bueno, estamos presentando diferentes propuestas. Hemos estado en diferentes foros y hemos presentado diferentes propuestas. La de energía eléctrica la presentamos cuando se estaba discutiendo en el Tribunal Federal las diferentes alternativas que habían. Y una de las cosas que nosotros hemos planteado es que el pueblo de Puerto Rico no aguanta un centavo más de aumento en el costo de energía eléctrica, toda vez que nuestro costo de energía eléctrica es uno de los más altos en toda la nación. Y el costo de energía eléctrica incide en el costo que tiene la familia puertorriqueña para poder desarrollar su vida de día a día y también en todo lo que tiene que ver con desarrollo económico, con el agravante que las proyecciones que habían era que esos aumentos pudieran incidir en alrededor de un 24% en aumento al comercio, al detal. Y entonces ese comercio al detal tiene dos alternativas, o absorbe, si pudiera absorber ese cantazo de más costo, o se lo tiene que pasar al consumidor. Y entonces para el consumidor el efecto multiplicador es peor. Así que lo que uno como gobierno tiene que buscar es alternativas para que eso no suceda en Puerto Rico. Y uno de los planteamientos que hicimos nosotros era que había un exceso de efectivo en las cuentas del gobierno que no estaba comprometido con nada, porque en las cuentas del gobierno habían sobre 8.000 millones, pero gran parte de esos 8.000 millones estaban comprometidos con unas obligaciones contraídas ya por el gobierno. Pero habían unos fondos que no tenían compromiso alguno. Y lo que yo establecía era que esos fondos que no tenían compromiso alguno se amortizara la obligación que se estaba negociando de forma tal que la misma autoridad con economías que tendrían que generarse como consecuencia de la privatización, porque para eso se privatizó la autoridad, para que fuera más eficiente y tuviera más eficiencia en cuanto a lo económico, nosotros podíamos enfrentar el pago por parte de la autoridad sin tener que aumentar un solo centavo. Y esa fue la propuesta que hicimos nosotros. Igualmente hemos hecho otras propuestas. Esa propuesta precisamente tuvo mucho rechazo por otros expertos políticos. ¿Cómo recibió esa? ¿Con cuáles? ¿Cuáles? El gobernador, que cuando no tiene más ideas, pues entonces empiezan a criticar ideas que definitivamente inciden positivamente en la vida nuestra. ¿Y tú sabes por qué? Pues empiezan a criticar porque no tienen otras alternativas que no sea o aumentar contribuciones o pasárselo al consumidor. Y después se paran frente a las cámaras y dicen, tenemos que tomar decisiones difíciles. ¿Difíciles? Difíciles para el ser humano, para el ciudadano, pero para ellos nada de difícil, eso es lo más fácil. Lo más difícil es empezar a buscar alternativa. Tú trabajas todo el día, el otro trabaja todo el día, yo trabajo todo el día. Y parte de nuestro ingreso se lo lleva el gobierno. Y entre más costoso es el gobierno, más nos va a requerir de nuestros ingresos y de nuestra vida para pagar todo ese sistema burocrático y de desorden que existe ahora mismo en el gobierno de Puerto Rico. Así que el único que yo oí criticándolo fue el gobernador, porque para el gobernador lo más sencillo es que se le pase ese costo al pueblo de Puerto Rico. Precisamente hablando de propuestas, en el programa Primera Pregunta con Rafael Lenín López Mm, presentó pues algunas de ellas. Entre ellas propone establecer un gobierno más limitado, ágil y eficiente y habló de costos operacionales de la agencia, claro. estructurar servicios y lo que conlleva un recorte de personal como asesores, subdirectores. ¿Puede abundar un poco sobre ello? Porque pues luego en el análisis el legislador Tomás Rivera Chats indicó que no es opción reducir a los empleados porque hay carencias ahora actualmente de policías, trabajadores sociales y entre otros. ¿Cómo reacciona? Mira, volvemos a lo mismo. La visión corta que se tiene de la administración pública. Hay que entender, como te dije ahorita, que el costo de operar el gobierno lo paga el ciudadano. Hoy día, el costo de operar el gobierno de Puerto Rico sobrepasa los 15.000 millones sin contar fondos federales. ¿Y de dónde sale eso? Pues del contribuyente. Cuando nosotros proyectamos entonces ese costo hacia el futuro, tienes dos elementos fundamentales que son negativos y que nosotros tenemos que atender hoy día si queremos tener nosotros un gobierno que se pueda operar subsiguientemente y que podamos financiar. Número uno, que el costo inflacionario
va en aumento, lo que incide en un costo mayor de operar el gobierno, uno, y segundo, que gran parte de nuestra población, o mayormente las personas jóvenes, se van hacia los Estados Unidos. Y adicionalmente ha agravado este asunto de la población porque hoy día, desde el año 2016 en adelante, más personas mueren que las que nacen. La proyección que existe es que para el año 2030 hayan disminuido alrededor de 300.000 personas en Puerto Rico. Y para el año 2052, el 24% de la población. Con el agravante que la mayor parte de esa población va a seguir envejeciendo a tal punto que se proyecta que ya para esos años sobre el 35% de la población nuestra sea mayor de 60 años. ¿Qué característica tiene la población de mayor de 60 años? Que sus ingresos, los ingresos que generan son ingresos pasivos que no tributan, Mm, la mayor parte de ellos. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que si tú tienes menos población, vas a tener menos actividad económica porque son gente menos gastando, menos vivo que paga, menos consumo. Y a eso tú le añades que al ver todo eso hay menos trabajo. Y cuando tú también tienes el elemento que va a haber menos personas en el sistema contributivo, para poder sostener gobierno, pues tú tienes la tormenta perfecta para otra catástrofe económica como la que tuvimos nosotros, que llevó al país a quiebra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que pensar ya de cómo nosotros reformulamos la forma de hacer gobierno. Y en vez de tener todas las agencias que tenemos, si nosotros podemos consolidar funciones que sean similares, ¿verdad? En una sola agencia, en vez de tú, cuando tú como gobernador, en vez de nombrar 5 o 6 secretarios con su aparato completo de asesores, de su equipo de confianza, pues ya tú no tendrías que hacerlo, porque con un equipo completamente puedes subsanar eso. Añadido a esto, a que nosotros tenemos muchas de las propiedades como escuelas vacías, mm, edificios de fomentos vacíos, pues hace sentido que nosotros en vez de estar pagando como gobierno locales para establecer oficinas, ¿por qué no rehabilitar esos espacios vacíos? De forma tal que no paguemos, tampoco paguemos adicionalmente renta. Igualmente, si el gobierno hoy día tiene un costo sumamente alto de operar, pues hace sentido el que cuando hay una posición que no es esencial en el gobierno, que se retira, en vez de tú llenarla o congelarla, lo que se debe hacer es eliminarla. De forma tal que ya tú puedas establecer esa ruta necesaria para tener un gobierno que tú puedas mantener. De lo contrario, vamos nosotros camino a una segunda quiebra. Hoy día nosotros estamos en una burbuja económica como consecuencia de todos estos fondos federales que han llegado a Puerto Rico, sobre 124.000 millones, de los cuales como 48.000 millones son de fondos COVID, que ya se ha gastado sobre el 80%, y los otros 76, 77.000 millones son de recuperación, que se ha gastado alrededor del 28%. ¿Qué te quiere decir? Que cuando estos fondos se acaben dentro de nuestra economía, tú vas a tener una economía que va a carecer de esos fondos y que nuevamente va a llegar a su nivel. Cuando llegue a su nivel, pues tú no vas a tener la bonanza económica que tenemos ahora. Por eso es que tú ves que el Departamento de Hacienda informa tantos recaudos, pero es consecuencia de esta burbuja económica. Tú ves que el porciento de desempleo ha disminuido como consecuencia de esta burbuja económica, pero esta burbuja económica, como se ha fomentado mayormente en lo que son fondos federales, pues ha perdido de perspectiva que si tú descansas solamente el desarrollo económico en fondos federales y no en el desarrollo económico privado e individual, pues definitivamente cuando pasen estos fondos, ¿qué vamos a tener? Otra vez vamos a llegar a un punto que va a tener menos ingresos, menos oportunidades de empleo, y eso ocasiona que entonces la disminución de nuestra población pues siga disminuyendo. Pues tenemos que hacer entonces ya, si queremos nosotros tener una opción como país y que ustedes de la juventud tengan opciones de país, nosotros tenemos que empezar a redefinir qué es el gobierno. Nosotros no podemos seguir gastando, gastando, gastando. En estos días se estaba discutiendo los presupuestos para el próximo año. Y cuando tú ves el Departamento de Educación, que tiene un presupuesto este año entre fondos federales y estatales eran 5.900 millones. Pues este año, de los fondos estatales del Fondo General, estaban pidiendo alrededor de 424 millones, algo así, millones adicionales para operar el Departamento de Educación. ¿De dónde sale eso? Del trabajo de todos nosotros. Tú tienes que pasar la vida trabajando,
en una oficina, un escritorio, en la calle, para poder sustentar un gobierno grande, ineficiente, que está todo el tiempo diciéndote qué hacer o qué no hacer. Que si tú vas a hacer alguna actividad económica, tienes que someter tanta permisología, tanta burocracia, que lo crearon para que fuera difícil. Entonces, pues nosotros tenemos que repensar eso. Ustedes, la juventud, si quieren tener un país donde puedan desarrollar su familia, sus vidas, nosotros no podemos seguir con esta forma de operar irresponsable del gobierno. Tenemos que hacer un pare y nosotros hacer una reingeniería de toda la operación de gobierno. Y esto yendo de la mano de quitar ese montón de regulaciones y burocracia que ahoga al individuo y no lo permite que también desarrolle su sueño, sus deseos de tener sus negocios, tener su forma de vida. Bien, asimismo mencionó una iniciativa de enmendar la Constitución para eliminar los escaños legislativos por acumulación, con un propósito de tener una legislatura responsiva y consona a sus distritos. Claro. Ante esto, Rivera Chats respondió e indicó que si se diseñara una legislatura con solo legisladores de distrito, podría darse el caso de que un solo partido sea el único en la legislatura. Y reiteró que la figura del legislador por acumulación es para crear precisamente un balance y una fiscalización para que un partido no tenga ese control absoluto. Y además recordó que en el 2012 Puerto Rico rechazó la idea de recortar la legislatura. ¿Cómo reacciona a esos argumentos? Pues yo te puedo decir que nosotros tenemos una legislatura costosa, una legislatura que cuando tú vienes a ver los proyectos que está sometiendo, con sus excepciones, pero muchas veces son proyectos que rayan en los ridículos. Una legislatura que dedica gran parte de su tiempo a llevar a hacer homenajes, a hacer proyectos de felicitación, que eso es lo que no necesitamos en Puerto Rico. Y entonces, yo te invito a ti y a todos los invito para que hagan una búsqueda en las diferentes legislaturas en Estados Unidos para que puedan ver cuál es la composición. Y yo haciendo esa investigación y pude llegar bastantes legislaturas. Yo te digo que yo no vi ninguna como la de Puerto Rico donde tenían tantos legisladores at large, que son los legisladores por acumulación. Porque lo que busca un sistema democrático es que haya representatividad y no un legislador at large, que muchas veces, con sus excepciones, tú ves que no salen en todo el cuatrenio. Y después, el último año del cuatrenio, cuando se acercan las elecciones, empiezan a buscar issues para poder mantenerse otra vez en su escaño. Así que una legislatura tan costosa como la tenemos, tan grande como la tenemos, donde el legislador por acumulación son alrededor de 22, 11 y 11, tanto 11 en la Cámara y 11 en el Senado, pues definitivamente no hace sentido en el país que vivimos hoy día. Así que una de nuestras propuestas es hacer una legislatura que sea más pequeña, menos costosa, una legislatura que sea más responsiva, que se dedique más, que se olvide de los homenajes, que se olvide de administrar el porciento ese que le dan del IVU, que eso también lo vamos a sacar, también lo destinarlo al propósito de pensiones, que se dedique realmente a legislar y a quitarle todo este montón de regulaciones que tiene el pueblo de Puerto Rico. Hablando de pensiones, además propone utilizar los barrilitos del Fondo de Mejoras Permanentes y destinarlos a las pensiones de los policías. ¿Eso requiere alguna acción legislativa? Porque si es Sí, así, tendría que negociar con la legislatura, claro. teniendo en cuenta que el Proyecto de Dignidad tiene pocos candidatos para la legislatura. Tenemos muchos candidatos. Si la gente vota por los candidatos del Proyecto de Dignidad, nosotros vamos a poder llevar a cabo nuestro plan de trabajo. Así que tenemos bastante. Lo que falta es que nuestra gente pues vea sus propuestas y vea las propuestas que tenemos y nos dé esa herramienta que es bien importante para nosotros. Pero yo en, en un país que vivimos donde, por ejemplo, la policía nuestra está sometida a la miseria, a una pensión de miseria, como se dice cuando se reformuló esta pensión. No hace sentido que tú cojas 32, 35 millones de dólares al año, se lo dé a unos legisladores para hacer cosas que le competan a los alcaldes y en otros casos solamente para hacer política partidista para adelantar sus posiciones. Eh, y una de las propuestas que hacemos nosotros es que esos barrilitos se quiten y la legislatura se concentre en lo que tiene que hacer, legislar. Los alcaldes en ejecutar y hacer caminos y hacer esa obra permanente y el gobernador lo propio. Y esos fondos se destinen
en este caso, a lo que son las pensiones de las policías, que son el sector que más rezagado está y que más han tirado a vivir, a tener una pensión de miseria como la tiene hoy día. Igualmente nosotros tenemos que evaluar costo de gobierno, y una de las cosas cuando nosotros evaluemos costo de gobierno que tenemos que atender es que la gran parte de todas estas pensiones, las personas que la están recibiendo por mucho tiempo no han recibido un dólar de aumento, no empece a que la inflación ha cambiado significativamente. Y una de las cosas que nosotros visualizamos es que cuando nosotros bajemos costos de operar el gobierno, una de las áreas que queremos atender es que a estas personas, nuestras personas de edad avanzada, le podamos hacer algún tipo de justicia. No como esa legislación que aprobaron en estos días, donde dan como un aumento automático y después un cola, y cuando tú buscas la legislación no se sabe dónde va a sacar los chavos. Ya tú sabes que esa legislación es una legislación de embuste, como decíamos en el barrio mío, sino que nosotros podamos identificar fondos de economía en la ingeniería de gobierno para poder atender esas situaciones. Pero es una de las áreas que tenemos que atender. Es uno de los costos altos que tiene el gobierno, el pago de pensiones. Pero hay una de las áreas que tenemos que atender porque en esa edad ya las personas se les hace bien difícil conseguir trabajo o encaminarse a buscar una actividad económica que pueda sustentar la deficiencia que tiene para poder vivir sus últimos años. ¿Cuál sería la proyección de los legisladores para Proyecto Dignidad? ¿Cuántos tiene para la candidatura? Bueno, como te dije, nosotros tenemos 28 candidatos a representantes por distrito, tenemos 15 al Senado y tenemos una por acumulación al Senado y una por acumulación a la Cámara. Listo. Hoy el Tribunal de Apelaciones revocó al de primera instancia sobre las candidaturas únicas, que en el caso de Proyecto Dignidad afectaba a uno de sus candidatos. Ujú. ¿Qué le parece esa determinación y el anuncio que los demandantes van al Supremo? Bueno, el que vayan los demandantes supremos, pues eso es su derecho. Eso dentro de nuestro ordenamiento jurídico ellos lo pueden hacer, es su derecho. Referente al planteamiento que hicieron, nuestro comisionado electoral, Nelson Rosario, en conversaciones que tuvimos, muchas conversaciones que tuvimos referente a este tema, nos había establecido que no habían elementos para poder exigir que las personas que se acogieran a un método alterno para seleccionar sus candidatos tuvieran que buscar endosos. Recoger endosos porque la ley no lo establecía. Pues hoy el Tribunal de Apelaciones, pues básicamente avala la posición que tiene tanto Proyecto Dignidad como también Victoria Ciudadana referente a eso. No existía en en ninguna sección de ley el que tuvieran que recoger endosos. Sí había un reglamento que solamente estaba firmado por la comisionada electoral del PNP, exigiendo ese requisito, no así de los demás comisionados. Ha tomado como punto de partida que ha sido excelente alcalde de San Sebastián, claramente, y que el municipio tiene un superávit, pero hay argumentos de que no es lo mismo manejar un país. ¿Cuál es su respuesta ante tal vez esas reacciones? Bueno, en la política, cuando tú haces planteamiento vas a tener los detractores y van los que te favorecen, pero el principio gerencial es el mismo de gobierno. Eso añadido a la experiencia que hemos tenido nosotros en relaciones con las diferentes agencias gubernamentales. En el gobierno es hasta más sencillo porque vas a tener más recursos para poder encaminar esas agencias a que hagan su trabajo. En los municipios muchas veces los alcaldes, no muchas veces, la mayor parte de las veces, tenemos que hacer malabares para poder llevar a cabo el propósito de diferentes dependencias municipales que tenemos. Así que yo te diría que el principio es el mismo y en el gobierno, cuando estemos, vamos a hacer un gobierno con disciplina fiscal que atienda las necesidades del pueblo de Puerto Rico en forma razonable y que podamos establecer las rutas que queremos de gobierno hacia el futuro, con el énfasis en la libertad económica que debe existir para el ser humano que residimos aquí en Puerto Rico y con el énfasis en que el gobierno debe ser un ente facilitador, no un ente interventor en toda la vida de cada ciudadano en Puerto Rico.
Y hablando un poco de otras temáticas, ¿qué cree de la controversia que está alrededor del Departamento de Corrección con la excarcelación del asesino que presuntamente, ¿verdad?, asesinó a la mujer en Playa Los Tubos, en Manatí? ¿Piensa que la secretaria Ana Escobar debe renunciar? Yo creo que lo primero que hay que hacer es una investigación independiente de lo que sucedió ahí y adjudicar las responsabilidades al que tenga las responsabilidades. Tú puedes, como director de una agencia gubernamental, tener una serie de directrices y procedimientos. Y si una persona dentro de esa estructura no cumplió con esos procedimientos, pues ya sería un fallo de la persona que no cumplió, o del director en sí. Por eso te digo que hay que investigar qué fue lo que sucedió. Ahora bien, si el departamento tiene una deficiencia de controles internos referente a la ejecución de esos programas, pues definitivamente hay que adjudicar responsabilidades. Y si la adjudicación de esas responsabilidades eventualmente cae en la secretaria, pues la secretaria debe ser destituida, se le debe pedir la renuncia. Pero lo primero que se le debe dar la oportunidad es que haya una investigación por un ente independiente. Ya se ha arrojado una serie de información Mm. referente a a todo esto que sucedió, que desembocó en la muerte de una persona como consecuencia de la irresponsabilidad de alguien dentro de todo ese andamiaje. Pero lo mínimo que se requiere es esa investigación y esas conclusiones. Sobre el mismo tema de la violencia de género, también ha quedado en la mirilla los programas de desvío para agresores bajo la Ley 54. Incluso el Partido Popular Democrático tiene la inclinación de que, o propone, mejor dicho, su eliminación. ¿Qué usted cree? Mira, yo creo que todas estas violencias que titulan de género, que titulan feminicidio y otros tipos de violencias que hay intrafamiliares, se tienen que atender de una forma más amplia. Muchas veces cuando vemos lamentablemente el asesinato pues, de una persona, de una mujer, empezamos a tipificar ese asesinato, sin considerar cuáles son las consecuencias que socialmente nos están afectando a nosotros para que ocurra esa situación. En el caso de maltratos a mujer, por ejemplo, ¿verdad? Se ha demostrado que pueden existir diferentes tipos de elementos que crean a ese hombre que sea un agresor. Por ejemplo, puede incidir esa conducta de ese ser humano en que tenga problemas de adicción, problemas de alcoholismo, que pueda ser un niño maltratado. Se ha demostrado que un niño maltratado es un potencial maltratante. Así que nosotros como sociedad tenemos que atender este problema más allá de elementos aislados, como que es la lucha de unos contra otros. De esa forma, atendiéndolo, podemos nosotros enfocar recursos para nosotros ir preveniendo el que subsiguientemente estos niños no se conviertan en agresores. Y se vaya creando un ambiente de mayor respeto. Igualmente, hemos visto que a través de diferentes situaciones que han ocurrido recientemente con lo que son agresiones y asesinatos de mujeres, hemos visto como también el sistema ha fallado. Hemos visto, por ejemplo, cuando mujeres se han ido a quejar a cuarteles de la policía y no se ha sido lo activo que tenía que ser los policías para proteger a esta mujer. Igualmente hemos visto casos donde el tribunal ha sido demasiado laxo con el atacante y eso ha desembocado suficientemente que este atacante haya tenido acceso a matar a esa víctima. Así que nosotros tenemos que evaluar esto en una forma mucho más amplia, ¿verdad? Y esta mujer agredida, nosotros tenemos que ayudar a todas estas organizaciones cómo se fortalecen para darle el servicio que tiene que tener esta mujer maltratante y la protección que tiene que tener junto con el gobierno. Pero se tiene que atender en una forma más amplia como se está atendiendo. Aquí lo ven como que entre más leyes punitivas o es que es luchas de un hombre contra la mujer. No, es algo mucho más amplio en todo el aspecto. Sí, precisamente los programas de desvío, si un juez lo determina o la persona no tiene un récord criminal bajo la ley 54 de un delito, lo pueden llevar a estos programas de reeducación y rehabilitación. Y en varios casos que hemos visto, estos agresores reinciden, no necesariamente con la misma víctima, sino que tienen a otra víctima una vez salen de esos programas. ¿Usted cree que esos programas se deben eliminar, que Lo que pa- están de hecho
debe saber por el Departamento de Corrección. Yo creo que no es que se deben eliminar, yo creo que se deben complementar con otras ayudas y seguimiento de salud mental a estas personas. Porque no solamente tú venir a unas personas y coger un salón y empezar a darle clases de cómo se debe hacer, sino que tú tienes que complementar el tú analizar ese ser humano que está pasando por su mente o por su vida y cómo tú mentalmente, ¿verdad? Cómo tú poder atender esas deficiencias de salud mental que tiene ese individuo. Si tú lo haces solamente dándole unas clases para que cumplan con ese programa de desvío de 20 horas, 40 horas, lo que fuera, y no atiendes el problema mental, pues está ocurriendo eso que estaba pasando, porque dejaste de atender la raíz del problema. Y entonces solamente la tratas superficialmente como que es algo de cógete unas clases o Precisamente el reglamento busca que se establezcan parámetros ¿verdad? Estudios que puedan tener el ojo clínico de un psicólogo. Y la Junta Reguladora, que no está constituida desde el 2020, tiene un espacio de AMSCA. Y eso, pues, AMSCA ahora mismo no, hay una vacante de esta agencia. Y usted habla también de tratar esta problemática desde la perspectiva de la adicción. ¿Qué puede ver al respecto de que esta vacante, pues, está disponible? mira, para que tú veas la importancia que le dan muchas veces las entidades gubernamentales a un problema que incide en una serie de problemas sociales que se tienen. Ves como ese programa, que se supone que AMSCA, que es una de las agencias que tiene que atender esta problemática de adicción, pues tú ves como que se convierte de una forma laxa en poder atender una situación tan seria como esta. Y por eso es que si estos programas de desvío no son complementados con unas atenciones médicas y un enfoque médico de salud mental, pues se quedan cojos. Usted ha comentado que a Puerto Rico le conviene que Donald Trump sea electo presidente de los Estados Unidos, resaltando que es más afín con las políticas conservadoras que promueve Proyecto Dignidad. Trump dijo que no pasará una ley federal antiaborto y señala que está en manos de cada estado. ¿Cómo reacciona? Bueno, que está en manos de cada estado. Desde que se abolió el caso de Roe versus Wade, que se le dejó a los Ujú. estados en regular todo lo que tiene que ver con el aborto en esos territorios. Bueno, alcalde, definitivamente seguiremos en conversaciones, así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas gracias. A todos nuestros amigos de Metro Puerto Rico, les exhortamos a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.